de analizar un poquito qué tipos de tejidos tenemos en nuestro organismo. Ustedes saben que nuestro organismo está conformado por células y las células son las que forman los tejidos. ¿Cierto? Los tejidos van a conformar los sistemas orgánicos y los sistemas orgánicos en conjunto son los que van a armar el cuerpo y el funcionamiento total del organismo. Entonces, hay tejidos básicos. Esto, por favor, les sirve a ustedes ahora y siempre. Entonces, vamos a ponerle un poquito de atención, ¿no es cierto?, para identificar claramente cuáles son los tejidos básicos. Entonces, vamos a ver nosotros, por ejemplo, dice aquí que hay 4 tejidos básicos. ¿Listo? 4 tejidos básicos. Entonces, muchos empiezan con el tejido epitelial, ¿no es cierto? Epitelial. El segundo tejido, el tejido conjuntivo. El tercer tejido, el muscular. Y por último, el tejido nervioso. 4 tejidos básicos. Pero si ustedes se fijan bien, si ustedes son un poquito detallistas, van a ver que hay más tejidos. Por ejemplo, no se está hablando aquí del tejido óseo, del tejido adiposo, y de un tejido que ya se lo considera como un tejido, el tejido sanguíneo. No se habla en esta primera grande clasificación, en esta clasificación donde nos dicen 4 tejidos básicos, ¿sí? Nuevamente, entonces, para que ustedes no tengan dudas, tejidos básicos. Primero, tenemos entonces el tejido que viene a ser el epitelial. Luego tenemos el tejido conjuntivo. Luego el muscular y el nervioso. ¿Listo? Muy bien. El tejido, por ejemplo, dice aquí, nada más que como un ejemplo, por favor, esto para que no nos confundamos mucho. Y si quieren, lo dejamos a un ladito y lo leemos. Pero vamos a, nada más que para que comprendan. El intestino delgado, por ejemplo, es un tejido epitelial que absorbe los nutrientes extraídos de los alimentos. En las glándulas, su función es segregar enzimas, hormonas, moco, sudor, saliva, etc. Entonces hay tejidos ya súper especializados, ¿sí? Súper especializados. Pero nosotros queremos tener la idea. Tejidos básicos, 4. Y entonces, ¿de dónde salen lo que se decía? Los otros tejidos. Y entonces, el tejido conectivo, para muchos, el tejido conectivo, y desde ahora quisiera que lo graben eso, es un tejido de relleno, según lo que dicen muchos autores. Pero también es el origen de otros tejidos fundamentales. Por ejemplo, el tejido óseo, el tejido adiposo y el tejido circulatorio o sanguíneo. Muy bien. Entonces, si ya uno analiza así, con un poquito de detalle, ¿no es cierto? Entonces va a tener 4 tejidos básicos y del tejido conjuntivo 3 tejidos fundamentales también por sus funciones. Listo. Ahora, el tejido epitelial, ¿para qué le sirve? En forma general, aquí nada más que estamos dando alguna generalidad. Ya van a ver ustedes que vamos a hablar un poquito más de detalle. Cosas que ustedes ya han llevado, cosas que ahora lo estamos llevando organizadas, de tal forma que dentro de nuestra materia tengan su lugarcito, tengan el lugar especial. Tejidos básicos. Muy bien. Entonces, los epiteliales, por ejemplo, son tejidos de revestimiento, ¿sí? El epitelio, por ejemplo, está por fuera, está formando la piel, está adentro en nuestras mucosas, reforzando o forrando lo que son las mucosas. La boca, por ejemplo, tiene una mucosa, ¿verdad? La mucosa bucal. Todo el tubo digestivo está revestido de una mucosa. Y por supuesto, es diferente de la piel, porque la piel también es un tejido de revestimiento, solamente que si usted hace diferencias,
¿no es cierto? Usted, para empezar, dentro de la boca, el tejido que tiene es húmedo, está constantemente bañado por secreción. En cambio, nuestra piel, ¿no es cierto? Muy pocas veces se pone húmedo. Se pone húmedo cuando las glándulas salivales, perdón, las glándulas sudoríparas secretan y algo de líquido porque hace mucho calor o hace mucho ejercicio, etc. Muy bien. Los conectivos. Dentro de los conectivos vamos a tener primeramente el tejido cartilaginoso. ¿Cómo es eso de cartilaginoso? Encontramos que hay cartílagos en nuestro organismo, ¿no es cierto? Ustedes van a ver que incluso en su especialidad de ustedes va a haber tejidos que son tejidos animales que tienen cierta particularidad para su cocción, para su consistencia, etc. Es el tejido cartilaginoso. Y en nuestro organismo, muchos huesos se originan en forma de cartílago. ¿Sí? De eso vamos a hablar un poquito después. Listen, perdón que le corte. Están Diga. pidiendo por el otro grupo, están pidiendo ingresar, parece que no están pudiendo ingresar porque están esperando su aprobación, le dicen. Por favor, si les podría habilitar. Pero con gusto, señorita, usted es muy amable, señorita. Muy gentil. Un minutito voy a dejar de compartir, por favor. Entonces, aquí, admitir, 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 admitir. Perfecto. Ahora sí. Muy bien, muy bien. Ahora sí parece que ya todo está ok. Ahora sí. Gracias, señorita. Qué amable es usted. Entonces, los códigos. Hola, hola. Dicen, no está grabando la clase. Oh, no puede ser. Bueno, lo vamos a grabar. Espérenme un cachito. Espérenme un cachito. ¿De qué está viendo películas sonables? Recording in progress. Listo. Ok. Tu memoria. Ahora sí. Muy bien. Entonces, decíamos que hay 4 tejidos básicos. Sobre esos tejidos básicos tenemos el tejido conjuntivo. Dentro de esos 4, el tejido conjuntivo, del cual se originan otros tejidos que tienen importancia en nuestro organismo. El tejido óseo, el tejido adiposo y lo que es el tejido sanguíneo. ¿Listo? Con lo cual tenemos el panorama ya de todos los tejidos que tenemos en nuestro organismo. Ahora, nada más que para mirar un poquito, vamos a volver a insistir sobre eso. Y esto ya lo conocen ustedes. El tejido muscular, por ejemplo, 3 tipos de músculos. Un músculo liso, un músculo estriado y un músculo cardíaco. Al cardíaco también se lo llama como estriado, solamente que es estriado cardíaco. Y por último, el tejido nervioso. ¿Sí? Muy bien, ya. En algún momento vamos a volver a hablar del tejido del epitelio. Pero quisiera que miren nada más, panorámicamente. Miren los tipos de epitelio que existe en nuestro organismo. Miren, aquí tiene un epitelio escamoso, que es un escamoso simple, ¿no es cierto? Un simple cúbico, un simple columnar, ¿cierto? Estratificado, o sea, que tiene varias capas. Este cúbico también puede tener varias capas. El cilíndrico pseudoestratificado, dice, quiere decir que cada uno de estos se puede manifestar en capas y en otro caso solamente una sola capita. Miren, aquí está, escamoso simple, simple cúbico, simple columnar. Eso lo dejamos también a un ladito, un minuto, no tenemos mayor problema con eso. Y nada más que aquí tenemos otro esquemita para mostrarles, ¿no es cierto?, dónde se encuentran cada uno de los tejidos, cómo están distribuidos, por ejemplo, en el brazo. Miren, en el brazo nosotros encontramos aquí tejido muscular, ¿no es cierto? Encontramos en alguna parte que está
forrando este tejido, el tejido muscular, el tejido adiposo. También tiene sus nervios en el brazo, por supuesto, y está el tejido nervioso. Tenemos huesos, el tejido óseo, el tejido epitelial, lo que está forrando prácticamente toda la estructura por fuera del brazo, desde la mano hasta la raíz del miembro, ¿cierto? Y por dentro, en los vasos sanguíneos, está el tejido sanguíneo. ¿Sí? Muy bien. Como les iba diciendo, en algún momento vamos a volver a mirar esta cuestión del tejido epitelial, pero miren lo que esto ya conocen ustedes, y si no, seguramente vamos a recordar. Dice aquí el número 1, que está por fuera, la epidermis. Número 2, más abundante, más en capas, la dermis, ¿no es cierto? Entonces, y es ahí precisamente donde está el colágeno, ¿cierto? Que es motivo de preocupación para mucha gente, ¿no? El colágeno. Anda buscando cómo tener mejor colágeno para que la piel sea, vamos a decir, lo más elástica y se la vea bien, ¿no? Y después está la hipodermis, o sea, la parte más profunda, que está cerca de los músculos. Entonces, ahí están las capas de la piel. Tampoco insistimos mucho con eso. Aquí empieza nuestro tema. Entonces, vamos a empezar con el tejido conectivo. Tejido conectivo. Presten atención. Por favor, tejido conectivo. Se conoce con el nombre de tejido conjuntivo o tejido conectivo, conjuntivo o conectivo, es el mismo nombre. ¿Listo? Conectivo o conjuntivo. ¿Y a qué se denomina esto? Se denomina un conjunto diverso de tejidos orgánicos de relleno, de sostén y de conexión del organismo. Cumple entonces ya, desde ya, le estamos poniendo sus características, ¿no es cierto?, a este tejido conectivo. Sirve de relleno, sirve de sostén, sirve de conexión, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo les hablo del músculo, seguramente se van a tener que recordar del colegio, el músculo, ¿qué partes tiene? Si alguien de ustedes se animaría a decirme qué partes tiene un músculo. Un cuerpo y los extremos del músculo, que generalmente son tendones. Y los tendones son a base de tejido conectivo. ¿Sí? No tienen capacidad de contracción, pero sirven para fijar el músculo al hueso. ¿Sí? Es entonces conexión. Sostén, por supuesto, ¿cierto? Están sosteniendo, por ejemplo, nosotros a nivel del tórax, encontramos que las costillas están unidas al esternón mediante un tejido cartilaginoso. Es tejido conectivo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué más podemos decir? Conecta, separa, sostiene diversos sistemas orgánicos que componen el cuerpo de los seres vivos. Muy bien. El tejido conjuntivo es generalmente tipo fibroso. Tiene muchas fibras de colágeno, fibras de elastina, fibras de reticulina. No les vamos a pedir esto, por favor, que ustedes sepan uno por lo menos, fibras de colágeno, ya estamos felices. Entonces, por eso se dice que el tejido conjuntivo es un tipo de tejido fibroso. ¿Por qué? Porque tiene muchas fibras, diferentes tipos de fibras. Y una de las tipos de fibras es el colágeno. ¿Listo? Muy bien. En todo caso, estos colágenos, estas fibras elásticas, reticulina, etcétera, está constituido por agua, sales minerales, polipéptidos y azúcares complejos. Miren toda la composición que tiene. Agua, fundamental, sales minerales, polipéptidos, ¿qué son polipéptidos? Proteínas, y complejos de azúcares. Complejos de azúcares. Muy bien.
El tejido conjuntivo se divide en tejido conjuntivo especializado y tejido conjuntivo no especializado. Bien facilita la clasificación del tejido conectivo. Si en este momento entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué tipos de tejido conectivo conoce usted? Lo vamos a dividir en dos tipos de tejido conjuntivo. Entonces, tejido especializado y no especializado. ¿Cuáles pertenecen al tejido especializado? Entonces, es un tejido donde es un tejido de consistencia como gelatina. Y aquí tenemos algunos representantes. Los fibroblastos, los linfocitos. ¿Qué son los linfocitos? Son células del tejido sanguíneo. Fibroblastos son, vamos a decir, células especializadas. Cuando usted se hace una herida, y la herida es muy profunda, muchas veces ya no sana, igual como que cuando era normal su piel, ¿sí? En esta herida va a formarse una cicatriz. Ese es tejido fibroso. ¿Entiendes? La cicatriz, por ejemplo, son tejidos fibrosos. ¿Y qué tiene el tejido fibroso? Mayor resistencia. Por eso es que es más duro ese tejido. Resiste mejor. La piel se puede, vamos a decir, estirar, pero gracias a este tejido se mantiene. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, linfocitos, mastocitos, macrófagos son células del tejido sanguíneo que, por ejemplo, corresponden al tejido conjuntivo especializado, porque son células especiales, tienen funciones especiales, ¿no es cierto? Además, tienen fibras especiales, ¿no? Por lo cual se van a diferenciar entre laxo, elástico o reticular. Lo dejamos ahí, no nos interesa ahorita esto. Pero esto sí, por favor, esto puede ser hasta pregunta de examen. Tejido conjuntivo no especializado. Se trata de tejido soporte, conexión que no cumple otras funciones específicas, sino que hacen de relleno del cuerpo. Se clasifican según su naturaleza. Entonces, aquí tenemos lo que habíamos dicho desde un principio. Y aquí aparece uno nuevo, el linfático, ¿verdad? Entonces, óseo, adiposo, linfático, ¿sí? Entonces, el cartilaginoso, por supuesto que está aquí. Entonces, todos estos corresponden al tejido no especializado. Y aquí estaría el tejido sanguíneo, ¿no? El linfocito, todos son tejidos sanguíneos. Entonces, óseo, adiposo, cartilaginoso y linfático. Óseo, adiposo, cartilaginoso y linfático. Muy bien. Ahora sí, analizaremos brevemente. Con esto no estamos diciendo que ustedes ya son especialistas en tejido óseo. No, solamente un pantallazo, una primera visión, aunque ustedes con seguridad que conocen mucho ya del tejido óseo. Entonces, vamos a mirar un poquito del tejido óseo. ¿Listo? Entonces, aquí nos propone que el tejido conjuntivo no especializado empieza con el tejido óseo. Entonces, miraremos un poquito el tejido óseo. ¿Qué características tiene el tejido óseo? Vamos a mirar un poquito esto. ¿Listo? Voy a invitarlos a participar a ustedes. Estén atentos, por favor, para que me ayuden un poquito en fijar estos conceptos. Primero, el tejido óseo. En un nacimiento, varias áreas de cartílago se mantienen en el esqueleto. ¿Qué quiere decir eso? Los bebecitos, y todos nosotros, cuando estamos bebecitos, pero dentro del útero de la mamá, ¿no es cierto? Tenemos algunas áreas de lo que va a corresponder a nuestros huesos. Quiere decir que la mayoría de nuestros huesos son cartílago. ¿Han escuchado decir alguna vez a la mamá cuando ya tiene su bebé 5 o 6 meses? Uy, me da una patada, dice, ¿verdad la mamá? ¿No es cierto? Lo he sentido aquí. Uy, me está empujando aquí. Y así sucesivamente. Pero no es que tenga huesos.
son cartílagos, ¿no es cierto? Por eso no le duele a la mamá. Si bien ha sentido algo, no es que le da dolor. Imagínese si tuviera huesos, ahí sería diferente, ¿no es cierto? Un golpe del bebecito ahí adentro, pues, con hueso, ya sería más duro, ¿no? Una patada, etcétera. Entonces la mamá se podría estar quejando todo el rato, ¿verdad? ¿Y qué tiene? Cartílago. ¿Qué pasa con el cartílago? El cartílago es algo medio que se puede modificar en cuanto a su consistencia, ¿no? Entonces, ligeramente blando. Por ejemplo, un cartílago que no cambia nunca. A ver, el cartílago de la oreja, ¿no? Tóquense su oreja, ustedes pueden doblarlo a la oreja, es cartílago. Es así como estamos dentro del antro materno, los huesitos, en principio, por favor, en principio, son cartílagos. Otra cosa es que se van, ¿cómo se llama? Se van calcificando. Y cuando nace el bebecito, hay muchos huesitos, es decir, muchos cartílagos que ya han iniciado su proceso de calcificación y ya están duritos, ¿me entiendes? Ya son huesitos. Pero no terminan de crecer esos huesitos, porque si no, la persona se quedaría chiquitito, pequeñito, bebecito. Gracias a que todavía tienen cartílago, los huesos siguen creciendo en tamaño y en grosor. ¿Se está entendiendo un poquito, por favor? Crecimiento es decir, el tejido óseo. Entonces, ¿cómo se iniciará el tejido óseo? Primero en cartílago. ¿Listo? En cartílago. Entonces, por eso se dice aquí, por ejemplo, el cartílago crece a medida que lo hacen los huesos largos. Así que los huesos pueden seguir aumentando su longitud durante la niñez. ¿Por qué? Porque existe en el hueso, existe un cartílago de crecimiento. En todo huesito existe un cartílago. Ahorita vamos a mirar eso. ¿Listo? Ahorita vamos a mirar eso. Crecimiento óseo. Entonces vamos a mirar ahora cómo es el crecimiento óseo. Nos interesa mucho. Porque a medida que va creciendo el tejido óseo, usted va creciendo en tamaño. ¿No es cierto? El tamaño es fundamental. ¿Sí? Muy bien. Entonces, crecimiento óseo. El crecimiento óseo se inicia en la vida embrionaria. Volvemos a insistir. Cuando uno es embrión, cuando está en el antro materno, cuando está en el útero de la mamá, ¿no es cierto? Está creciendo. Pero se inicia el tejido óseo allá, en forma de cartílago. Muy bien. Vamos a tener que este crecimiento va a seguir hasta la pubertad. El crecimiento en longitud se efectúa mediante la adición de hueso a una placa de crecimiento. Placa de crecimiento. Escuchen bien lo que estamos diciendo. Todo huesito, y esto yo creo que ustedes ya lo han conocido cuando han llevado anatomía, hemos visto, ¿no es cierto?, que los huesos tienen una diáfisis y una epífisis. ¿Qué significa eso? Que tiene un cuerpo y extremidades. Y precisamente entre lo que es el cuerpo y las extremidades existe un cartílago de crecimiento, un disco epifisiario, disco de crecimiento, ¿sí? Y entonces es allí donde existe esta placa de crecimiento y que vamos a ir aumentando y aumentando y aumentando cartílago y hueso y va creciendo, va creciendo. Entonces vamos viendo, ¿no es cierto?, que la persona se va estirando gracias a esto. ¿Sí? Muy bien. Y aquí está. Esto es clave, y pregunta también de examen. Miren, se conoce que las personas del sexo femenino crecen hasta la edad de 18 hasta los 19 años. Esto ya lo sabían ustedes. ¿Sí? Y los del sexo masculino crecen hasta los 21 años. Es decir, que tienen 2 añitos más para crecer. ¿Sí? Y esto es porque existe en los huesos unas placas de crecimiento.
Y esas placas de crecimiento siguen como placas de crecimiento del tejido cartilaginoso hasta los 19 años en la mujer. En el hombre, solo hasta los 21. ¿Por qué? Porque una vez que esta placa se calcifica totalmente, ya no hay más crecimiento, ya no hay más crecimiento. ¿Se ha entendido un poquito? A ver, vamos a ver si alguien me puede decir si entendió la cosa. A ver, señorita Aguilar, Presente. eso, señorita. ¿Se ha entendido un poquito, por lo menos, este tema que viene a ser un poquito complejo, pero que con seguridad que ustedes lo conocían, pero están recordando seguramente? ¿Cómo es, señorita? ¿Qué dice usted del crecimiento del tejido óseo? Sí, se ¿Hasta los entendió. cuántos años crece, puede crecer la mujer? ¿Hasta los cuántos años puede crecer el varón? Las mujeres podemos crecer hasta los 18 a 19 años y los varones hasta los 21 años. ¿Por qué? Ahora viene el por qué. Por la placa de crecimiento, una vez que ya se calcifica todo. Muy bien, señorita, esa es la respuesta exacta. No se olvide esa respuesta, por favor. Entonces, esa placa de crecimiento, disco epifisiario también se llama, es un disco especial donde permite que usted pueda seguir creciendo si todavía es cartílago. Cuando ya no es cartílago, cuando ya se ha calcificado todo, ya no va a crecer. Muy bien, señorita, le agradezco mucho. Ahora, veremos ahora otros elementos que ayudan al crecimiento de las personas. Factores hormonales relacionados con el crecimiento óseo. Entonces, las hormonas que intervienen en el control del crecimiento óseo pueden dividirse en 4 grupos. Y aquí está: hormonas de crecimiento, hormonas tiroideas, insulina y la vitamina D. ¿Sí? La vitamina D. Estas son las hormonas sexuales. Tienen también cierta actividad sobre la maduración del tejido, ¿no? Pero, ¿cuál es una hormona que no le ayuda al crecimiento, frena el crecimiento? El cortisol. ¿Nunca se oído? Entonces, hormona del crecimiento, hormona tiroidea, la insulina, miren la insulina. Quiere decir que la insulina, además de hacer que salga, vamos a decir, permite que la glucosa entre a las células, también tiene función de crecimiento. ¿Por qué? Porque al entrar la glucosa a las células se nutren y las células necesitan nutrirse para que crezca usted. ¿Sí? Muy bien. Interesante. Entonces, si a alguien le preguntamos, lo ha hecho muy bien, señorita Aguilar, ahora vamos a preguntar a alguien más. Alarcón, Camila, Presente. eso, ¿qué hormonas había habido para que crezca el tejido, vamos a decir, óseo? La hormona del crecimiento, la tiroidea y la insulina. Muy bien, señorita, excelente. Que usted sepa eso es más que suficiente. Está muy bien. La hormona del crecimiento, ¿no es cierto? Es Sí. fundamental. La Y hormona para que no tiroidea, ¿no? crezca el cortisol, que no Ahí ayuda. está, ¿no es cierto? Pero Sí. además están las otras hormonitas, estos otros que están en relación, por ejemplo, con las hormonas sexuales, ¿sí? También tiene su relación. La vitamina D, ya la vitamina D, y usted ya sabe eso, ya no se considera que es solamente vitamina D, es ya considerada una hormona, no se olvide eso. Después está la hormona paratiroidea, ¿sí? Todas relacionadas con el calcio, todas. La paratiroidea y la tiroidea muy relacionadas con el calcio, ¿no? Las dos tienen una para quitar el hueso, es decir, quitar el calcio en el hueso, y la otra para ayudar a que se calcifique. Entonces, vamos a ver qué hay en el hueso. Por favor, quisiera que tengan la idea. Nosotros cuando hemos visto los huesitos, sí, que hemos ido al laboratorio alguna vez, hemos visto huesitos en el laboratorio de nuestra universidad,
Hemos visto que los huesitos son duros, son secos, y aparentemente estos huesitos ya no tienen función. Lo único que hacen es tener su forma y punto. Pero en nuestro organismo tienen gran capacidad de intercambio. De tal forma que existe un remodelado todo el tiempo. Todo el tiempo se está formando y destruyendo tejido óseo. Miren qué interesante. Hay unas células especiales, unas que forman tejido y las otras que destruyen el tejido. ¿Cierto? Osteoblastos y osteoclastos. Vamos a volver a llevar eso, o sea que ni se me preocupe, con nombres, con todo. Muy bien. Entonces ahí está, osteoclastos y osteoblastos. ¿Sí? Entonces, estas son las que van a hacer que el tejido óseo todo el tiempo esté en formación y destrucción. ¿Entiendes? De tal forma que el tejido óseo va a depender qué elemento funciona mejor. Hay un equilibrio. Quisiera que entiendan que hay un equilibrio. Uno que destruye y otro que forma. Y siempre están en equilibrio. Por eso es que nuestros huesos no tienen problemas. Pero ¿qué pasa cuando empieza a fallar uno de ellos? Por ejemplo, no empieza el tejido que forma, pero es decir, las células que forman y las células que destruyen empiezan a trabajar más. Va a producir osteoporosis. Osteoporosis. Miren qué terrible. Osteoporosis. ¿Es cierto? ¿Por qué? Porque se está destruyendo más tejido que formando. Muy bien. Ahora, otro concepto, por favor, para ustedes, cuando hablamos del tejido óseo, esto quisiera que lo graben. Masa ósea. La masa ósea tenemos que se forma hasta los 30 años de edad. Hasta los 30 años. Masa ósea. ¿Listo? Quiere decir que a partir de los 30 años, usted empieza a perder tejido óseo. Generalmente hasta los 40, de 30 a 40, más o menos, está usted en un nivel adecuado. ¿Entiende? Pero después de eso, empieza a perder tejido óseo. Las mujeres están protegidas hasta los 50. ¿Por qué? Porque tienen estrógenos. En algún momento lo vamos a decir, no se me preocupen. Ahora solamente estamos diciendo la masa ósea. ¿Y de qué factores van a depender? Primero, de la vitamina D, del calcio y el ejercicio. Entonces, la masa ósea va a estar en relación con la vitamina D. ¿Quién me dice algo sobre la vitamina D? A ver, vamos a ver. El sol es la principal fuente de vitamina D, prof. El sol, ¿no es cierto? Mediante la vitamina D, es decir, perdón, mediante el sol, a nivel de la piel, se genera, ¿no es cierto?, en el tejido celular subcutáneo, ese tejido adiposo, esa franjita del tejido adiposo, se transforma en vitamina D, gracias a la acción de los rayos ultravioletas. Muy bien. ¿Y para qué sirve esa vitamina D? Para la absorción del calcio. Quiere decir que esa vitamina D va hasta el intestino, que es donde se absorben los nutrientes. Ustedes dominan eso, saben perfectamente que para la absorción de los nutrientes tiene que entrar por la vía digestiva. Y el intestino delgado es el que absorbe todo. Y allá en el intestino delgado actúa la vitamina D. ¿Cómo? Se pone a nivel del intestino para absorber todo lo que usted haya consumido de calcio, gracias a la vitamina D. Entonces, para que usted tenga una buena masa ósea, necesita vitamina D, ¿está bien? Necesita calcio, por supuesto, tiene que alimentarse con calcio. ¿De qué sirve que tenga vitamina D si usted no consume calcio? ¿No es cierto? ¿Y cómo logra que las dos cosas se conecten perfectamente? Mediante el ejercicio. Necesita el ejercicio. Qué maravilla, ¿verdad?
Estas son recomendaciones que usted puede dar y que tiene que dar usted, porque esto es lo que está usted conociendo y tiene que hacer practicar a las personas, ¿no es cierto? Está empezando a tener osteoporosis, expóngase al sol, consuma calcio, consuma más calcio, haga ejercicio. Y es así, bien prácticos, ¿me entiendes? Bien prácticos. Veremos otra cosa más aquí. Decíamos antes, lo hemos dicho ya, que desde los 30 a los 40 años el balance óseo es igual a cero. O sea, la masa ósea permanece estable. Esto es lo que dicen algunos autores. ¿Sí? Pero a partir de los 40 años se instaura un balance negativo. ¿Qué significa negativo? Que usted empieza a perder calcio. Empieza a perder calcio. Y si empieza a perder calcio, empieza a perder masa ósea. Disminuye de manera progresiva. Entonces, aproximadamente un 0,5% anual. Mientras que la mujer se acelera esto mucho más, especialmente en la menopausia. Quiere decir que el hombre entra a la menopausia, está perdiendo lo normal nomás que va perdiendo, pero la mujer entra a la menopausia y es el doble, pierde más que el varón. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cómo entra la mujer, con qué tipo de masa ósea, cómo se ha nutrido durante la juventud. Hasta los 30 años ha consumido una buena cantidad de calcio, vitamina D, ha hecho ejercicio, ha tenido una vida saludable, ¿entiendes? Entonces tendrá seguramente una masa ósea adecuada. Pero si no ha sido así, y si la persona no hace ejercicios, es una persona que está muy estática, y además otros factores como por ejemplo el cigarro, que es negativo, el alcohol, todos esos elementos hacen que la persona se desgaste rápidamente cuando llega a la menopausia. Muy bien, ya tenemos una visión del remodelado óseo. Quisiera, por favor, que alguien nos ayude con esto del remodelado óseo, porque al final estas son las cosas importantes que ustedes tienen que transmitir. A ver, veremos a ver qué dice Escarzo. Escarzo, Sí, dice, dale, Escarzo, por favor. ¿Qué has entendido del remodelado óseo? O sea, del tejido óseo, cómo se va cambiando. Y qué, vamos a decir, qué es lo que tenemos que tener hasta los 30 años, qué es lo que tenemos que tener para poder tener una buena masa ósea. ¿Te animas? sí, dice, A ver, dale. bueno, hasta los 30 años debemos de consumir, ¿no? Alimentos que sean ricos en calcio, vitamina D también, no solo eso, también hacer ejercicio físico, Muy deporte, bien, y muy así vamos bien, a muy tener bien. buena salud. Exactamente. Ahora, ¿qué células son las que van a movilizar el calcio en los huesos? Unos formando y otros, vamos a decir, degradando, o sea, unos quitando el calcio del hueso y otros poniendo, o sea, formando y destruyendo. ¿Cuáles son estas dos células? Dice, los osteoblastos van a ayudar, van a formar. Los osteoclastos van a destruir, van a... Muy bien, excelente, excelente. Eric, muy bien, claro que sí, muy bien. Entonces, y por último, mira lo que tiene aquí, para ver si me lo puedes leer esto, la parte final. Ya, dice, esta pérdida fisiológica de masa ósea determinada que al inicio de la octava década los hombres hayan disminuido su masa ósea un 20% y en las mujeres un 30%. ¿Por qué? Si has entendido aquí lo que hemos hablado, me vas a poder responder eso. ¿Qué pasa con la mujer? ¿En qué momento pierde más? Porque si te das cuenta, mira, 20% ha perdido el hombre hasta los 80 años. En cambio, la mujer
Ha perdido 30%. ¿Por qué será? A ver, en la mujer debe ser por el embarazo No, o no. La menopausia, la sí, menopausia, la la menopausia. menopausia, la menopausia. ¿Listo? Perfecto, Eric. Muy bien. Ahora sí, pasamos rápidamente. Si se dan cuenta, estamos hablando en forma general. Estamos dándoles pautas para que ustedes tengan una idea de los tejidos básicos del organismo. Entonces pasamos a otro tejido básico, ¿Te gusta? que es otro tejido que sale del tejido conjuntivo. Si ustedes se fijan bien, óseo, tejido conjuntivo. Tejido adiposo, conjuntivo. Entonces, miraremos esto también. Leer. El tejido adiposo es un reservorio de grasa y juega un papel fundamental en el mantenimiento del balance energético. Por supuesto, sabemos bien que la grasa y los hidratos de carbono son tejidos energéticos, ¿no es cierto? Solamente que hay una diferencia, y ustedes dominan también eso, ¿no es cierto? Que la grasa nos da 9 kilocalorías por gramo. En cambio, los hidratos de carbono nos dan 4.5 o 4. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que la grasa nos da más energía al desdoblarse, al metabolizarse. En cambio, el carbono nos da menos. Pero solamente que para metabolizar las grasas se necesita un mecanismo más fuerte, es decir, con más gasto de energía, etcétera, etcétera. Entonces, más simple, el hidrato de carbono, ¿sí? Pero, en todo caso, hay que ser equilibrado. Pero bueno, en todo caso, la grasa cumple la gran función del mantenimiento del balance energético. Entonces, es un reservorio de energía. ¿Qué pasará si, por ejemplo, se nos acaba a nosotros los hidratos de carbono? Inmediatamente tenemos nuestra reservita. ¿Quiénes son las reservitas? Las grasas. ¿Entiendes? Las grasas. Por eso es que tampoco podemos despreciar las grasas, ¿no? Que sí que la grasa está en nuestro organismo para cumplir también una función. Porque ahora yo les voy a contar una cosa más. Las grasas ahora se le están dando función de tipo endocrina. Tiene función endocrina. Cuando está en exceso, peligroso. Cuando está en déficit, también. Entonces, la grasa también tiene ya otras funciones que se le están dando. Muy bien. En la actualidad se reconoce como un órgano endocrino. Miren, entonces, órgano endocrino. A la grasa ya se le está considerando un órgano endocrino, capaz de establecer comunicación con el resto del cuerpo mediante síntesis y liberación de adipoquinas. No importa si se olvidan esto, no importa adipoquinas. En algún momento ustedes de repente van a hacer algún trabajo, van a entrar a una conferencia, de ahí les van a hablar de las adipoquinas, porque esto está en boga. Se está hablando mucho del tejido adiposo. Entonces, que son sustancias que actúan localmente y a distancia. Por referencia. El interés biológico del tejido adiposo ha aumentado desde el descubrimiento de la leptina. Leptina. ¿Cuánto me gustaría que ustedes ya vayan leyendo un poquito qué es la leptina? La leptina. La grelina y la leptina. Dos elementos fundamentales en cuanto a nutrición. Leptina y grelina. La leptina se origina en el tejido adiposo. La grelina se origina en el estómago, en la mucosa del estómago. La grelina, cuando le despierta hambre a usted, van a comer. La leptina, frenar un poquito, que es decir, que cuando hay un exceso de tejido adiposo, sale la leptina. Miren qué interesante. Sería una forma de combatir la obesidad, pero no está respondiendo así. Ya se está usando leptina incluso para ver qué respuesta tiene con respecto a la obesidad, pero no tiene una regulación tan completa. Muy bien. Entonces, decíamos otra vez, lo mismo, volvemos a insistir aquí. Las grasas junto con los hidratos de carbono son los aportadores principales de energía del organismo para vivir.
Cada gramo de grasa nos da 9 calorías. Y hay gente que habla de kilocalorías por gramo, ¿no es cierto? Es decir, más del doble de lo que aportan los glúcidos. Los glúcidos, generalmente hay autores que nos dicen que producen 4 kilocalorías. En cambio, las grasas, 9. ¿Sí? Muy bien. A ver, voy a hacer participar aquí. A ver, señorita Arcos Fanny. Aquí estoy, profe. Eso. ¿Qué opinión tiene Listo. sobre el tejido adiposo? ¿Qué ha encontrado usted de nuevo, de repente? O si usted quiere agregarle algo más, perfecto. Pero ¿qué le parece este temita? Es decir, esta parte del tejido adiposo. ¿Cuál es el papel fundamental del tejido adiposo? El papel fundamental es el mantenimiento del balance energético Muy bien. y también es un reservorio de energía para nosotros como seres humanos, ya que 1 gramo nos aporta 9 kilocalorías. Muy bien. Ahora, escúcheme, por favor, escúcheme. ¿Qué otras funciones usted le daría al tejido adiposo? Aparte de lo que está hablando aquí, ¿qué otras funciones? ¿Para qué más nos servirá el tejido adiposo? Aparte de ser un órgano endocrino, aparte de ser, vamos a decir, un órgano que produce incluso hormonas, ¿no es cierto? Como la leptina. Incluso ahora le está dando relación con el cáncer cuando hay una obesidad. Pero en general, ¿para qué más le servirá el tejido adiposo a la señorita? ¿Qué pasa con el Profe, cuerpo? yo creo que sí, yo creo que justamente en el cuerpo también sirve como un medio de protección, ya que nuestras manos tienen tejido adiposo, en nuestra cara, en este caso en las que conocemos como mejillas también tenemos. Y hay varias partecitas de nuestro cuerpo que son fundamentales y nos sirven más bien de protección y de relleno. Entonces yo creo que Muy eso. bien, señorita, excelente, excelente, muy bien, ¿no es cierto? Hay una distribución especial del tejido adiposo en el hombre y en la mujer, la distribución, ¿no es cierto? Y que le da la forma al hombre y a la mujer, ¿no es cierto? Y que además, como usted bien lo ha dicho, sirve de protección. Y lo que estaba usted diciendo precisamente, usted sabe que en la mano, en la mano, en la palma de la mano tenemos estos dos elementos, ¿no es cierto? Y estos dos elementos están constituidos por un tipo de grasita, que es la última, es decir, es el último lugar donde perdemos grasa. Cuando hay una persona que está, vamos a decir, con un proceso consultivo, un cáncer, SIDA, etcétera, enfermedades que lo funden a la persona, las últimas partes donde se pierde grasa es precisamente en la región de la mano. Porque usted tiene aquí una grasita. Y los pómulos, como usted muy bien lo ha dicho, los pómulos son los lugares donde por último se van a perder estos elementos que están ahí formando prácticamente la cara, ¿entiendes? Le da forma a la cara. Se pierde esto y se deforma la cara. ¿Por qué? Se vuelve más aguilucha, ¿me entiendes? Ha habido personas que han envejecido tanto que han perdido esta grasita que está por debajo de los pómulos, como usted ha dicho, por ejemplo, y se los ve diferentes. Casi no se los reconoce si uno lo está viendo del tiempo. Bueno, lo dejaremos ahí, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más tenemos aquí? Ahora, ¿para qué más sirve la grasa? Para absorber las vitaminas. Es decir, que cuando nosotros nos alimentamos, tenemos necesidad de comer algún tipo de grasa. ¿Por qué?
porque va a ser el vehículo para absorber las vitaminas liposolubles. ¿Cuáles son las vitaminas liposolubles? Pregunta fundamental y que ustedes con toda seguridad lo conocen. ¿Cuáles son las vitaminas liposolubles? ¿Quién se anima? La vitamina A, la vitamina D, la E y la K. Perfecto, muy bien. Liposolubles. Quiere decir que para absorberse a nivel del intestino necesitan la presencia de grasa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Después, ¿qué más podemos decir? ¿No es cierto? Ahora se está hablando incluso de dos tipos de grasa, ¿no? El tejido pardo y el tejido adiposo blanco. El pardo con alto contenido de mitocondrias, por eso tiene esa coloración parda. Y es termorregulador. ¿De dónde ha nacido este concepto? Por ejemplo, los osos. ¿Qué pasa con los ositos? ¿Qué pasa durante 6 meses? ¿Qué hacen los osos durante 6 meses? Invernan. Invernan, ¿verdad? ¿Gracias a qué? A que han, vamos a decir, formado en su organismo gran cantidad de tejido adiposo pardo. Eso les permite, ¿no es cierto?, tener energía durante todo ese tiempo que están durmiendo y de ahí va saliendo, vamos a decir, la energía para que estas personas sigan, estos ositos puedan seguir sobreviviendo, ¿no es cierto? Los que invernan. Muy bien. Ahora, clasificación de los ácidos grasos de importancia médica. Aquí tienen los ácidos grasos saturados, los ácidos grasos insaturados, tienen los omega 6, omega 3 y también están los omega 9, ¿no es cierto? Entonces, podemos ponerle aquí omega 9 también, ¿por qué no? Entonces, ácidos grasos omega 9. Ya, listo. En algún momento, si gustan, podemos hablar un poquito de los 6 y de los 3. Hay diferencias y desde el punto de vista de salud hay que saber cuál nos conviene y cuál no nos conviene. O sea, el equilibrio. Siempre el equilibrio es fundamental. En cuanto a los omega, se los diré alguna cosita. Los omega 3 deberían ser los que están mayoritariamente. Siempre, siempre. No los 6. ¿Listo? Muy bien. ¿Por qué? Porque los 6, si están en exceso, son capaces de producir inflamación. Y cortamos. Esto es un conocimiento extra que lo estamos dejando ahí nada más. Listo. Aquí está bien, los recomendables de producción omega 3 contra omega 6 sea 1 contra 5. Quiere decir que 1 de omega 6 con 5 de omega 3. La obesidad. Aquí tenemos la obesidad, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay obesidad, ya se va a alterar todo, ¿me entiendes? Porque, corto, no quisiera hablar un poquito más de esto, ¿no es cierto? El tejido adiposo está constituido por células. Les diré solamente esto. Está constituido por células y las células del tejido adiposo, más tarde, cuando hablemos de tejidos, vamos a, no hoy día, sino cuando hablemos del tejido adiposo como tal, o del tejido cartilaginoso, o más el tejido óseo, vamos a dar otros detallitos, porque ustedes sí tienen que saber eso. Vamos. Entonces, aquí ¿qué tenemos? A ver. ¿Qué dice? Bueno, que la obesidad está aumentando en el mundo y las enfermedades subsecuentes por la obesidad, que genera un gasto muy fuerte a la economía de los países, porque hay que tratar ya no a enfermedades comunes, sino enfermedades del metabolismo, ¿me entiendes? Todo por un exceso de comida, un exceso
de no saber tener, vamos a decir, pautas de conocimiento para una dieta ideal. ¿Sí? ¿Qué más puede producirnos un exceso de la grasa? Fundamentalmente la diabetes, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener problemas de la diabetes, el apnea del sueño, dislipidemias, osteoartritis, elementos vasculares cerebrales, colelitiasis. ¿Qué es colelitiasis? Cálculos en la vesícula, entre otras enfermedades. ¿Sí? Vamos al tejido sanguíneo. Ahí está el tejido sanguíneo. Entonces es un tejido conectivo cuya sustancia intercelular es líquida. Ahí está la diferencia. Entonces, el tejido sanguíneo que tiene dos componentes. Uno que es el líquido y los elementos que están dentro de ese líquido. ¿No es cierto? Entonces, representa el tejido sanguíneo un 7 a 8% del peso corporal. Qué interesante, ¿no? ¿Y qué elementos tenemos ahí en cuanto al tejido sanguíneo? Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Así de fácil, ¿no? Entonces tenemos, y el tejido sanguíneo está formado por dos porciones. Una parte líquida, que es el suero, y la parte sólida de sus elementos formes, que corresponden a estos tres elementos. Glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. ¿Listo? Tejido muscular. Ahora sí entramos al tejido muscular y vamos a entrar rápidamente al tejido. Me falta nada más que esto. Me falta 5 minutos, siempre terminar en 5 minutos. Muy bien. Tejido muscular. Está compuesto por tres tipos de tejido, el tejido muscular. El tejido muscular esquelético, que es el que nosotros lo hacemos trabajar, es voluntario, el tejido esquelético es voluntario, es al que le damos órdenes para los movimientos voluntarios, ¿no es cierto? Voluntarios, y gracias a que están ligados a los huesos, tenemos el movimiento, ¿no es cierto? En el cuerpo. Muy bien. Tejido muscular cardíaco es involuntario. Este es involuntario. Usted no le ordena a su corazón que lata o que no lata, ¿sí? Entonces, este es el músculo de tipo cardíaco. Es involuntario. Y el tejido muscular liso. Entonces, es diferente. ¿Por qué? Porque este tejido muscular liso es diferente a estos dos, porque no es un tejido, vamos a decir, que tenga la misma conformación, por ejemplo, ¿cierto? Es muy diferente. Sus células son en uso, terminan en uso, o sea, en puntitas, el músculo liso, y están localizados a nivel principalmente de los vasos sanguíneos y del tubo digestivo. Por ejemplo, nosotros tenemos tejido liso, ¿no es cierto? Entonces, en las paredes de los órganos del aparato digestivo, ¿no es cierto? Tenemos a nivel de los pulmones, ahí está entonces el estómago como parte del tubo digestivo, el útero, y son involuntarios también, y son controlados por el sistema nervioso autónomo. Muy bien. Pasamos al tejido nervioso. El tejido nervioso tiene dos tipos de células, las células nerviosas y la neuroglía. Células nerviosas y neuroglía. En algún momento, si gustan, podemos hablar un poquito de estos dos, y lo vamos a hacer cuando veamos tejido nervioso. ¿Listo? Células nerviosas que tienen su característica propia, ¿no es cierto? Vamos a conocerlo un poquito y vamos a ver las neuroglías. ¿Qué son las neuroglías? Esas células que lo soportan al tejido, a la célula nerviosa. Son sus ayudantes, si ustedes quieren. Y estas tienen gran función, ¿para qué? Para proteger al sistema nervioso, para conducir, es decir, más que conducir, para soportar, vamos a decir,
las vías de conducción del sistema nervioso, sirven incluso para alimentar al tejido nervioso, entonces a las células nerviosas. ¿Qué es la característica del tejido nervioso? Que tiene capacidad de transmitir información, de transmitir estímulos. Esta es la característica del tejido nervioso, transmitir información. ¿Mediante qué trabaja el sistema nervioso? Trabaja mediante sustancias químicas llamadas biomoléculas, llamadas neurotransmisores. Entonces trabaja mediante lo que son los neurotransmisores. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de células tiene? Dos tipos de células. Aquí está. Después dice, transmite impulsos. Transmite, su principal función es, primero, transmitir impulsos. ¿De dónde a dónde? Desde el cerebro, desde el encéfalo, hasta otras regiones. Los músculos, por ejemplo. Para que funcione, la orden viene desde el encéfalo y va a llegar a los músculos y los músculos se ponen en actividad. Por eso es que es fundamental que las células musculares estén inervadas. El momento que pierden inervación las células musculares, se atrofian. ¿Listo? Muy bien. A ver, para terminar entonces voy a pedir... Nadie llega a 200. A ver, vamos a ver. Aquí. Señorita Fuentes, ¿está presente? Quispe Jordi. Abdominal se llegará a 200. Sí, se llega. Sí, Liz. Eso. Remos. ¿Te animarías a hablar algo del tejido nervioso? Si me has seguido la clase, yo creo que vas a poder. Además que lo he pintado con amarillo para ayudar. No le entendí mucho, Liz. ¿Qué tipo de células había tenido el tejido nervioso? Jordi, tenías que seguir la clase. A ver. Rivero, Yanis. Señorita Rivero. Pero vacío, si te sientas con pelo vacío, debe estar. Hay que volver a formatear otra vez. Ventura, Barrancos, Cintia. Sí, dicen. Eso, señorita, usted tan amable. ¿Se anima usted a dar una descripción de lo que hemos puesto aquí del sistema nervioso? Bueno, Liz, he entendido, ¿no? Es de este tejido nervioso, está, es un tejido donde abunda en el cerebro, ¿no? Y la médula espinal, dice. Y a la vez que cuenta con dos tipos de células, la célula nerviosa y la célula neuroglía. Neuroglía. ¿No? Y estos transmiten impulsos, también que son llamados neurotransmisores, ¿no? Ya. O sea, tienen la capacidad de transmitir impulsos. ¿Mediante qué? Mediante las famosas biomoléculas. Famosas biomoléculas llamadas ¿qué? Llamadas neurotransmisores. Muy bien, mediante neurotransmisores. Excelente, muy bien, muy bien. Entonces vamos a ver que las neuronas, esa es su principal función. Transmitir información, transmitir órganos. Por ejemplo, hay un área motora en el cerebro, en el encéfalo, y esa área motora inmediatamente va a responder para que funcionen ciertos músculos. O de defensa. ¿Qué
¿Qué pasa si nos estamos quemando una manito, por ejemplo? Sin querer, hemos apoyado nuestra mano en una plancha que esté caliente, hemos apoyado en una superficie caliente. Inmediatamente la retiramos, ¿cierto? La retiramos. Pero ¿cómo empieza? Hemos sentido que nos estamos quemando. Va la información sensitiva al encéfalo y el encéfalo inmediatamente responde con una acción motora. Entonces hay una doble acción, una sensitiva y una respuesta motora. La respuesta motora hace que usted retire su mano. ¿Por qué? Porque son activados los músculos. ¿Entiendes? Muy bien. Entonces ahí está. Ahora, otra característica, por favor, señorita Estito más les rogaría Nada más que no puedo, no los, se me fue. no los repase. Y mejor sería que lo lea, Estito. Ya, ¿Qué dice? también dice, ¿no? A diferencia de otras células, no se multiplican. Se forman durante el nacimiento y su duración se extiende hasta la muerte. En caso que sufran algún daño, es posible que pierdan su función de forma definitivamente. Muy bien, señorita. Excelente, excelente. Estas células nerviosas son así, ¿entiendes? Entonces, no se multiplican, ni son capaces de sustituirse, ¿me entiendes? Unas células nerviosas mueren. Por eso es que es tan importante, ¿no es cierto?, no ingerir sustancias dañinas. El alcohol mata células nerviosas. El cigarro mata células nerviosas. Entonces, el panorama que nos queda es un poquito desalentador si somos fumatéricos, o sea, somos dedicados al alcohol. Vamos a tener problemas cuando estemos ya más viejitos. ¿Por qué? Porque tenemos menos neuronas, ¿no es cierto?, activas, entonces vamos a tener ya deficiencias cada vez más acentuadas. Muy bien. Y aquí tenemos un esquemita, ¿no es cierto?, para que no se olviden del tejido conectivo. Entonces, el tejido conectivo va a formar ligamentos, por ejemplo, ligamentos. ¿No es cierto? Va a formar el tejido cartilaginoso. Estas son las células del tejido cartilaginoso. Va a formar tejido óseo. Va a formar parte de la sangre. Va a formar tejido adiposo. ¿Sí? El tejido conectivo. En diferentes partes del cuerpo lo vamos a encontrar. Vasos sanguíneos, el tejido sanguíneo. Entonces, tejido adiposo, miren, están las células, los adipocitos. Y al respecto, creo que estamos en tiempo. La próxima clase vamos a hablar un poquito de estos adipocitos. Y entonces aquí, por ejemplo, miren, las rodillas, un ejemplo clarito del tejido cartilaginoso. Miren, todo es cartílago, miren, aquí está, revistiendo al huesito, ¿okay? Tenemos un cartílago. Ese cartílago evita que choque hueso con hueso. Cuando ya usted está mal de este cartílago, cuando ya este cartílago ya empieza a disminuir ostensiblemente, usted va a empezar a tener dolores a nivel de las articulaciones. ¿Entiende? Ahí está el cartílago articular. Miren, qué bonito está forrando aquí al huesito para que pueda ejercer movimiento. ¿Listo? Aquí el tendón de cuádriceps, por ejemplo, aquí tenemos un tendoncito, es cartílago. Está el músculo, aquí el tendón une el músculo al hueso. Muy bien. Entonces, espero que se haya entendido la temática. Por favor, vamos a corregir todo lo que sea para que la próxima clase entremos a tiempo y lo hagamos en forma normal y bien. Por favor, para la próxima clase, si hay alguna